Sí, buenos días a todos los que están ya presentes. ¿Cómo están? ¿Alguna duda con respecto a lo que vimos en la clase anterior? ¿Algo que se les haya quedado por ahí en pendiente? Estamos en la unidad 4 del análisis del discurso. La interrogante que se nos plantea en esta clase, que les voy a plantear yo, es ¿cómo abordar discursos desde la metodología del análisis crítico del discurso? Y ustedes tendrían que preguntarme, o sea, ¿qué diablos es eso? O sea, ¿cómo podríamos, qué tiene que ver el discurso con un análisis crítico del discurso? ¿Qué es en el fondo esto? Porque hemos dicho hartas cosas, hemos tirado harta información, hemos hablado de varios preceptos, conceptos, definiciones, bla, bla, bla. Pero realmente, ¿cómo es la metodología? O sea, ¿cómo es la parte realmente operativa? Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior dijimos varias cuestiones, introdujimos al mundo del análisis crítico del discurso, le pusimos este apellido, análisis crítico del discurso, y hablamos de conceptos claves como discriminación, estereotipos, prejuicios. Hablamos sobre la publicidad, sobre el rol de los medios, sobre el rol de la gente que produce algún discurso con alguna razón, algún sentido, lo estructura, lo arma. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es revisar de manera muy operativa, o sea, cómo yo abordo un texto, cómo abordo un discurso lingüístico, no lingüístico, que me permita ejercitar esta metodología de trabajo. ¿Ya? Ese es el objetivo de la clase de hoy. Y para eso la presentación va a tener harta información que yo les voy a dejar, por supuesto, como siempre, para que ustedes puedan leer con atención posteriormente. Y vamos a tratar de focalizarnos solamente en los aspectos más importantes. Por ejemplo, estas interrogantes iniciales son cuestiones que uno tiene que hacerse en esta parte metodológica, digamos. ¿Es posible que un discurso se active en una dimensión distinta a la verbal? Nosotros hemos respondido que sí, que efectivamente sí puede, va más allá de lo verbal, o sea, va más allá de la gramática del texto. ¿Qué dimensión sería esta? Ustedes perfectamente podrían responder multimodal, semiótica, narratológica, gráfica, probablemente tal. ¿Cómo podemos explicar la manifestación del discurso en el mundo de las ideas? ¿Un discurso puede transformarse en una acción en el mundo? ¿Ya? Como un poco lo que se hablaba en la pragmalingüística o pragmática, si ustedes recuerdan por ahí en lingüística cuando hablamos de, o conversaron sobre John Searle, John Austin, los actos de habla, muy clásico, ¿ya? La acción en el mundo. ¿Cómo podemos abordar el discurso actuando en el mundo de las ideas? Porque esta interrogante lo que nos están planteando es que existen como varias dimensiones. La dimensión como del texto propiamente tal, la dimensión de las ideas, la dimensión de la acción en el mundo. Y si ustedes recuerdan, en la clase anterior nos quedamos un poco en hacer estas distinciones entre cognición y sociedad, cognición, ideología, cognición, discurso. Entonces, hoy día vamos a despejar y vamos a andar un poquito más en eso. Ya, lo repito para los que se están integrando. Hay tres principios que vamos a revisar a continuación en la clase. El principio del número uno, que es del texto surgen las macroestructuras. ¿Ya? Cuando hablamos de la gramática del texto, cuando Theon van Dijk da el paso desde la gramática del texto al análisis del discurso, se cuestiona este primer principio. Digamos, un texto coherente se estructura en secuencias de proposiciones, vinculadas por una concatenación de significados que aluden a hechos que existen en un mundo posible. Esa aseveración es clave, la inicial, porque como yo marqué ahí, hay tres conceptos fundamentales. Un mundo posible, donde existen una serie de hechos, y esos hechos están asociados a ciertas secuencias. Que uno diga hoy día, hoy está nublado, hoy va a llover, son hechos que nosotros podemos observar y describir desde el entorno de la realidad, que existen en el mundo posible nuestro. Ahora, si nosotros pusiéramos acá a un finlandés, que, por decir algo, o una persona que vive en un mundo geográfico en que le llueve todo el año, si mira este día, podría decir algo completamente distinto, es decir, en realidad hoy día no va a llover, qué rico, puedo hasta ponerme un short y salir a tomar sol, o tomar lo que sea. Serían mundos posibles distintos. Y los hechos a los que aluden estos mundos posibles estarían expresados en secuencias de proposiciones. Entonces, esa es la primera gran aseveración que uno puede dar desde el punto de vista de la gramática del texto y del salto al discurso. Es que todo lo que está expresado lingüísticamente en un texto no corresponde a la realidad, a la verdad.
sino que corresponde a una secuencia de proposiciones hechas a partir, construidas a partir de lo que el mundo posible de nosotros entrega. ¿Ya? Entonces, de esa manera nos encontramos con otras aseveraciones. Por ejemplo, un texto, ¿ya? Situémonos en el mundo del lingüístico de los textos. El texto tiene un contenido global, tiene una macroposición, algo que quiere decir, ¿ya? Algo que tiene un nivel de abstracción que se nos queda. Es como cuando uno hace un resumen de un texto. Ahora, esto se produce porque nosotros hacemos inferencias. Producimos inferencias, vamos leyendo algo, vamos escuchando información y realizamos una serie de inferencias que en estricto rigor se les llama las macro reglas. No, no las vamos a ver, no alcanzamos a verlas, y yo creo que a lo mejor ustedes la vieron en gramática del texto. Las macro reglas son tres tipos de macro reglas, tres tipos de procesamiento de la información que uno realiza y que hace que uno resuma un texto, lo corte, lo generalice, construya una proposición. Y es por eso que alguien, de repente, cuando uno dice, oye, lo que tú me estás diciendo, yo nunca te quise decir eso, yo te dije otra cosa. Es porque uno entiende lo que uno quiere entender. O sea, uno infiere a partir de la aplicación de estas macro reglas. La macroestructura que se crea en un contenido es la que entrega yo como productor construyo un texto y le pongo una macroestructura que alude a un tipo de información. Por ejemplo, si yo quiero informar que hoy día es probable que llueva, lo construyo a través de la superestructura informe de tiempo. Si lo quiero decir como un comentario, lo construyo con esa superestructura, etc. Yo puedo ir procesando la información y entregándola de distintas maneras. Pues bien, entonces, el primer principio, valga la redundancia, es que el texto, la textualidad, escapa a lo netamente lingüístico porque se construye un significado, un contenido que tiene alusión a un mundo posible donde hay ciertas secuencias de proposiciones, ciertos hechos, y eso es a modo del consumidor. O sea, si yo como productor quiero entregar una información en particular de una forma, bien. Si la quiero entregar de otra, también. Pero yo como destinatario, también puedo procesar de cualquier manera, de la manera que me parezca lo mejor posible. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una noticia. ¿Ya? Una noticia clásica que aparece en un portal de noticias. Surfista australiano salva a su esposa de las fauces de un tiburón a golpes. Ya, desde el punto de vista de este primer principio, ¿cómo lo podríamos analizar? Acá tenemos el texto. Léanlo, por favor, rápidamente. ¿Se ve bien? ¿Están todos Sí, viendo bien, sí, se escuchando ve bien? bien. Ya. Denle una leída rápida. Es como una historia típica, ¿verdad? Como una noticia típica que puede salir, puede ser trágica, no trágica, entonces la hace trágico no, pero es como una historia típica que uno ha leído muchas veces, ¿sí? Con distintas variantes, de una víctima de un ataque, de un animal. En este caso, un animal está en el agua, está en un contexto, está en Australia, hay un surfer que le pone surfero, hay una playa por Macquarie, 400 kilómetros al norte de Sydney, etc. Bien, mírenlo de esta manera. Este texto, desde el primer principio del procesamiento de la información, que es lo que uno hace habitualmente con textos, eh, publicidad, avisos, cine, lo que sea, están presentes cada uno de estos elementos que acabamos de comentar. Desde el punto de vista de la secuencia de proposiciones, cada uno de estos párrafos que están separados tiene una proposición, o sea, quiere decir algo. Más allá de la oración, uno extrae un significado esencial. ¿Ya? La acción de un surfer australiano, después la policía en el segundo, después el tercero, la policía dice algo, cuarto, los paramédicos hacen una acción, quinto, hay un testigo que realiza tal cual cosa, después hay alguien que narra lo que pasó con el tiburón, después hay otra apreciación, después, etcétera. Mark Ripley, que el esposo de la víctima, que es el mismo surfero que aparece en el primer párrafo, aparece acá diciendo otra cosa. Y después hay una aseveración sobre Australia. Esas son secuencias de proposiciones.
todos nosotros las procesamos y las analizamos de la manera que nos pilla. O sea, si estoy súper despierto, yo ahora estoy bien despierto, la analizo rápido y analizo. Si estoy medio dormido y la leo así, voy a agarrar algo, no voy a agarrar todo. Pero voy a agarrar siempre algo. Y eso solo me va a hacer sentido si es un hecho en que yo puedo conectar con un mundo posible. ¿Sí? Por lo tanto, ese es el primer principio del análisis crítico del discurso. Tenemos secuencias de proposiciones hechas, que están relacionadas a hechos que existen en el mundo posible, pero aún están en nuestra mente, no existen en la realidad, están solo en nuestra mente. Y de acuerdo a eso, gracias a que están en nuestra mente, uno puede aplicar una macroproposición y decir, resumen de esto, una persona se salvó de morir de un ataque de tiburón. Esa podría ser una macroproposición. Otra podría ser, el surfista héroe que salvó a su mujer. Otra podría ser, los tiburones son tremendos en Australia y atacan a mucha gente. O sea, yo puedo construir lo que se me dé la gana. Macro reglas. ¿Cómo lo hice? A través de la aplicación de macro reglas. Suprimí, resumí, comprimí, hice varias operaciones. En fin. Al final queda una macroestructura o un contenido estructurado. Yo puedo, si yo les pregunto a ustedes, le pregunto a Paula Cortés, dime por favor, cuéntame de qué se trata la historia. Paula me va a contar de una manera la noticia, sin mirarla, y yo le digo a Francisca González, cuéntamela tú. Francisca va a decirlo de otra manera. Entonces, la macroestructura va a generar contenido porque nuestra mente procesa de una manera u otra. Y finalmente, vamos a reconocer que esto es una noticia porque tiene la superestructura de una noticia, o sea, la estructura, el esquema estructural de una noticia. Sabemos que es una noticia y sabemos que no es que yo estoy transcribiendo lo que le pasó a otra persona, no, es una noticia. Y finalmente, es un acto de habla porque, o macroacto de habla porque nos apela a nos llama la atención, nos puede estar incluso advirtiendo de que tengamos mucho cuidado si que vamos a Australia y vamos a ciertas playas. Pregunta, ¿se entiende? ¿Se entiende con el ejemplo el primer componente? Sí. Sí. Bacán. Vamos al segundo. El segundo es el modelo mental. Aquí nos metemos en una lógica más más psicolingüística. ¿Ya? Leo. Los modelos explican cómo el conocimiento general se relaciona con el procesamiento del texto. Mientras que los modelos son personales, y subjetivos, dependientes del contexto de la comprensión actual, el conocimiento se puede considerar como una generalización y abstracción de tales modelos. O sea, estamos hablando que desde el punto de vista del principio 2, modelo mental, hay dos conceptos operativos que tenemos que distinguir. Uno, el modelo propiamente, que es personal, la modelación de la realidad, que es personal, y el conocimiento, que no es personal, que es una generalización y una abstracción sobre la cual nos ponemos de acuerdo, o sea, como que estamos nosotros todos de acuerdo, si no, no nos podríamos entender. Por lo tanto, la idea de aprender de las propias experiencias se refiere a una operación hecha sobre los modelos. ¿Ya? Es decir, si a mí no me pasa algo, es imposible que lo pueda aprender. Me tiene que pasar algo. Por eso se habla mucho del aprender haciendo, etc. Y bueno, hay una institución de educación, INACAP, no sé si se acuerdan, hace un año atrás, que impuso un eslogan que era INACAP era aprender haciendo. Y se prestó para muchas burlas, como el eslogan de. Pero en realidad el eslogan no tiene nada de malo, porque más allá de que sea un eslogan publicitario, es súper cierto. O sea, si uno no hace cosas, es imposible que aprenda. O sea, si yo quiero tocar guitarra, necesito practicar para tocar guitarra, no puedo aprender de memoria. No puedo aprender mentalmente, o sea, puedo saber muchas cosas mentalmente, pero si no lo hago, es como cuando dicen el dicho, otra cosa es con guitarra, es como la lógica tal cual. Mientras tanto, el conocimiento general se utiliza de manera fragmentaria para poder incorporarlo a lo que estoy tratando de aprender. ¿Ya? Entonces, el modelo mental desempeña un papel súper importante en el proceso de la comprensión de los hechos de nuestra realidad y la memoria. ¿Ya? Es por eso, y aquí empieza a aparecer el primer filtro del análisis del discurso, es por eso que cuando uno le pregunta a la gente cosas sobre qué opina sobre tal o cual cosa, qué opina sobre el plebiscito, qué opina sobre el apruebo o rechazo, por ejemplo, de manera, desde el punto de vista de la psicología cognitiva, va a ocurrir
dos hechos que son muy importantes, más allá de lo que uno puede decir si esta persona entiende, no entiende, qué le pasa, o sea, cómo no puede estar de acuerdo con esto, qué sé yo. Más allá de la opinión política de superficie, lo que hay en el fondo es que la persona para poder declarar aquello tiene que haber logrado entender, tiene que haberse metido en un mundo de experiencia y haber modelado esa experiencia para poder entender de qué diablo se trata esa cuestión de la prueba de rechazo. Entonces, por eso es tan importante informarse, porque es una manera de lograr acceder. Se los voy a poner como un ejemplo con la misma noticia del surfista australiano. Pregunta: ¿qué representaciones elaboramos en nuestra mente como lectores, usuarios o destinatarios de la información de esa noticia que acabamos de ver? ¿Existen algunas representaciones? ¿Hay algún episodio en nuestra vida que nos conecte con la historia? Eso se le llama la memoria episódica. Y de este episodio, ¿podríamos indicar algún tiempo, espacio, protagonista, intencionalidad, causalidad en que haya ocurrido? O sea, tenemos tres dimensiones interesantes acá para ver el modelo mental. Primero, es que existen ciertas representaciones que nosotros deberíamos tener guardadas, archivadas. O sea, eh, ¿dónde obtuvimos los referentes de surfista de Australia, de una víctima de un tiburón? O sea, podemos buscar en nuestra mente dónde podría estar eso. Pero da lo mismo en este momento, porque existe, ya lo tenemos. ¿Hay algún episodio? O sea, en nuestra memoria episódica, ¿hay algún incidente que nosotros hayamos escuchado, visto, protagonizado o no, o ser testigo? Y si tenemos este episodio, ¿podríamos decir si hubo un protagonista de esto que tuvo una intencionalidad de hacer tal o cual cosa? Entonces, lo que quiere decir el modelo mental, que está muy relacionado con la producción discursiva, es que en nuestra mente nosotros orquestamos todos estos datos para poder decir cosas. Esto es una orquestación, y es una orquestación que si yo me quiero conectar con las personas de tal o cual manera, tengo que buscar los hechos relevantes que esas personas, de acuerdo al modelo mental que manejan, van a poder relacionarse de mejor manera. ¿Ya? Es por eso que es tan difícil para uno poder entender, por ejemplo, que venga alguien y que nos hable, eh, no sé, de la teoría de la relatividad y nos empieza a mezclar teoría de la relatividad con física cuántica y nos hable también de los principios de la física y nos pase de un lado a otro, nos vamos a marear porque nuestras representaciones, nuestra memoria episódica es menos, eh, es más delgadita que alguien que haya estudiado todo el tiempo esas materias. ¿Sí? Si la respuesta es sí, he vivido algo así, puedo contarlo, entonces he vivido una experiencia que está sentada en mi vida particular. O sea, si yo un día fui a la playa y estuve presente y vi como un surfista se metió y apareció un tiburón, entonces, wow, lo viví, está súper claro. Pero si no, nunca lo he vivido, ¿ya? Entonces esa experiencia es vicaria, es de simulacro, o sea, está construida a partir de otras experiencias vistas. La mayor parte de nuestras experiencias no son vividas por nosotros mismos, sino que son vicarias. Por lo tanto, la experiencia, si a mí me cuentan una película, una historia de este tipo, yo voy a creer, a lo mejor puede que sea, imagínese usted que sea completamente falsa, que sea un mito que se haya construido sobre que los tiburones se comen a los surfistas. Imagínense eso. Es como un poco ser eh, como, lo, como, lo, como esta gente que piensa que la Tierra es plana. Ya, los terraplanistas dicen, pero nadie me ha demostrado que la Tierra sea redonda. No hemos visto que la Tierra sea redonda. Hemos visto unas fotos que son tan trucadas. Ya, ya. Tienen el derecho a no creer, pero hay demasiada evidencia para aquello. Pero imagínense en ciertos aspectos de la realidad en que ustedes pudiesen dudar de aquello. Eh, la línea es muy delgada. O sea, ustedes han vivido toda su vida tomando experiencias vicarias, o sea, tomando experiencias de otros para poder construir su propia experiencia. Eso es muy loco. Es muy loco, es como vivir un mundo virtual. Bueno, y eso es lo que explica el modelo mental, la teoría de que en realidad todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con experiencias vividas o experiencias de otros. Y más aún, la psicología del procesamiento de la información hace que nosotros construyamos las cuestiones más encima en tiempo real. O sea, si hoy día, vuelvo a la idea de que si hoy día me levanté con sueño y me aparece algo que es completamente nuevo, y si mi capacidad de procesar no es 100% como la de ayer, por ejemplo,
fregué, o sea, la experiencia que voy a tener la voy a construir con los recursos que tengo en ese momento. O sea, es real, en tiempo real, lineal, online, o sea, digo, online en tiempo real, pero no lineal. O sea, porque yo integro un montón de cosas, integro emociones, sentimientos, inferencias, experiencias que no son mías, experiencias de otro, y hago la amalgama. Entonces, si mi experiencia sobre el modelo mental, por ejemplo, de lo que es una democracia y lo que es una república y lo que significa participación de grupos, de equipos, de trabajo para construir algo mejor. Si esa experiencia mía ha sido una experiencia que se ha sido construida con varios problemas y errores, obviamente no voy a tener un modelo mental satisfactorio para poder entender lo que está pasando hoy día en Chile. ¿Sí? ¿Se entiende? Pregunta, por favor, o comentario. Cuéntenme si me van siguiendo, para no irme en una pelada de cable solo nomás. Sí, se entiende. Gracias. El tercer principio es el del modelo de contexto. O sea, sin modelos de contexto, una teoría del procesamiento del discurso y del uso del lenguaje no puede explicar cómo es que la gente está capacitada para hablar y escribir adecuadamente en una situación comunicativa. O sea, si no tuviéramos modelo de contexto, las teorías del discurso carecerían de dos dimensiones súper relevantes, de lo social y de lo interaccional. O sea, de cómo nos relacionamos con las otras personas a través de ciertos guiones o macros o marcos. ¿Ya? Se le habla, si usted lo busca, se habla de guiones o marcos. Da lo mismo, se utilizan como sinónimos. ¿Ya? Y los usuarios de la lengua entonces son los que generan toda la actividad. Ejemplo también al respecto. Miren estas imágenes. ¿Ya? ¿Le hace referencia a algo? A la noticia anterior. A la noticia anterior, y no tienen nada que ver con la noticia anterior, porque no son imágenes que tengan que ver con la noticia. De hecho, hasta la misma foto titular de la noticia no era una foto de banco de imágenes. O sea, no tenemos ninguna imagen real de la foto, y sin embargo, vemos estas 6 imágenes y se nos aparece la noticia que vimos atrás. Acá acabamos de demostrar que primero, el procesamiento de la información del nivel del primer principio ha funcionado. O sea, hemos procesado la información textual o lingüístico, no, lingüístico y ultralingüístico, más allá. Hemos generado un modelo mental donde entendimos cuáles eran los roles, las acciones, los referentes, las representaciones. Y eso está acá. Este es el material que está en nuestra mente. O sea, cada uno se imaginó algo por el estilo. Algo por el estilo que es como esto. Paramédicos, la playa, el lugar. Quise una foto de la playa de verdad. Todas las fotos son de la playa misma. Ahí hay un helicóptero, qué sé yo, hay una foto así como amenazante de una persona con un tiburón, que también una foto una foto no es una foto real, una foto falsa, una foto hecha para las fotos, digamos. Así. Entonces, aquí nos encontramos con las dos interrogantes que nos permiten responder la idea del modelo de contexto. Si estuviéramos en una conversación, ¿qué es lo que comentaríamos a otros sobre esta historia? Entonces ahí viene el guión social. Tengo varias alternativas. Podría reírme, o sea, que fuera tragicómico para mí, y podría contarlo como tragicómico, o podría contarlo realmente como una tragedia, o a través del miedo que podría ser esto. Si alguien contara la historia como que le pareciera, ¿y por qué el tiburón no se comió, y por qué no contaron, y por qué no mostraron fotos cómo el tiburón se comía a la víctima, por ejemplo? Uno miraría así como, qué raro esta persona, ¿cómo puede decir eso? ¿Estará bromeando? Porque no es un guión social apropiado desde el punto de vista del modelo de contexto. Entonces, el modelo de contexto nos hace producir las historias o reproducirlas de acuerdo a un guión que está estructurado socialmente. Y ahí es donde aparece la capa social que permea todo el discurso y hace que el discurso se instale en una dimensión social y no en otra, no en otro de otro tipo, no rompa el esquema. Ahora, si yo quiero romper el esquema es otra cosa, otro tipo de cosa. Entonces así nosotros interactuamos la historia, la podemos ocupar para diversos fines. Entonces el modelo de contexto nos permite, es la forma en que realmente nosotros estamos usando el discurso.
¿Ya? En resumen, podríamos decir que nosotros leemos lingüísticamente macroestructuras. Cuando leemos textos, leemos todas estas estructuras que están armadas en un texto de información, de datos, de todo, las leemos lingüísticamente, las procesamos desde el punto de vista de que le sacamos toda la información, la extraemos, la reordenamos nuestra pita, nuestra mente trabaja de una manera en que es más rápido de lo que nosotros quisiéramos y procesamos información y la procesamos a través de un modelo mental. O sea, ese procesamiento de la información nunca va a ser el mismo de todos los que estamos acá presentes en esta sesión. Escenificamos de una forma o imaginamos de otra a lo mismo. La playa, si ustedes pensaron en la playa, en esa playa con el tiburón, no sabemos cómo el tiburón, no aparece el tiburón. Por ahí dicen que es un tiburón blanco, pero no sabemos si es blanco, negro, chico, alto, grande, grueso, por ahí dicen datos, pero tampoco nos podemos imaginar, o sea, no hemos visto pero sí nos imaginamos. Y eso entonces nos permite producir discursos. Ya estamos en el momento en que, si ya ha sido modelado todo esto, entonces producimos discursos. Es ahí el punto, y con eso termino la primera parte de la clase, es el punto en que nos encontramos con ciertas reflexiones. ¿Ya? Necesitamos un conocimiento compartido para poder hablar. Eso, cuando cada uno de nosotros como usuarios empezamos a interactuar, es porque procesamos un discurso individualmente, lo articulamos con representaciones cognitivas, o sea, con conocimientos que tenemos parcelados de la realidad. Playa, igual. Ola, igual. Surfista, igual. Como definición así, imagínense como bloques léxicos y de la organización del mundo. De manera abstracta, porque hay modelos que procesan, y socialmente, porque hay guiones que nos permiten interactuar. ¿Ya? El discurso se activa cuando el usuario coopera en la actualización de los contenidos codificados. O sea, muchas veces lo hace evaluando. Y a esto se le llama la creencia evaluativa. Es decir, cuando nosotros empezamos a conversar, empezamos a discutir sobre algo, aplicamos nuestras creencias evaluativas que hemos realizado sobre el mundo, porque estamos constantemente evaluando el mundo, codificándolo. ¿Se han fijado cuando que los niños preguntan todo por qué? Hay un momento en que preguntan todo por qué. Mi hijo está con 4 años, acá cumple 4 años y todo el día pregunta por qué. Todo, todo, todo. Y bueno, todos los niños, no es que sea uno excepcional, pero es un proceso, un periodo en que están todo el día preguntando por qué. Porque están incorporando cada vez más dimensiones discursivas más potentes, más profundas, y eso hace que ellos manifiestan explícitamente esta sensación de juicio de valor que van haciendo sobre la realidad. O sea, necesitan evaluar todo lo que está pasando para poder armar el mono del mundo. ¿Ya? El discurso se produce en un acto conjunto entre hablante y destinatario, quienes comparten cogniciones sociales y creencias evaluativas. Ya, y esto es lo último, entonces. Por ende, cuando hablamos de analizar críticamente el discurso, lo que vamos a hacer es evaluar cuáles son esas creencias evaluativas que tienen los productores de los discursos y cuáles son las cogniciones sociales sobre las cuales se están construyendo estas cuestiones. Es por eso que a veces nosotros decimos, pero si somos todos chilenos, ¿cómo podemos pensar tan distinto? ¿Cómo puede haber gente que sea tan extrema izquierda y otros tan extrema derecha si somos todos seres humanos? Sí, a nivel de ciertas condiciones sociales hay muchas cosas que nos unen como seres humanos. O sea, comer, tomar desayuno, alimentarse, dormir, son cuestiones básicas. Pero cuando empezamos a hablar de cómo conceptualizamos la realidad desde el punto de vista social, o sea, cuáles son los modelos con los que trabajamos, cuáles son los hechos posibles en nuestros mundos posibles, ahí la cosa se dispara. Y ahí nunca va a haber acuerdo. Porque el mundo, por ejemplo, el mundo posible de las vacaciones, algo súper sencillo. ¿Cuál es el mundo posible de las vacaciones? ¿Cuáles son los hechos que deben ocurrir para que nosotros entremos a vivir ese mundo posible de las vacaciones de enero o febrero? Bueno, podemos empezar a tirar ideas y lo más probable es que cada uno de ustedes vaya a salir con conceptualizaciones distintas con variantes distintas sobre cómo es salir de vacaciones. Experiencias muy placenteras de vacaciones y otras experiencias muy truncadas de vacaciones. Todo nos ha pasado, hemos tenido en nuestra vida. Entonces,
eso demuestra que los modelos mentales son los que articulan finalmente este ensamblaje entre el procesamiento del texto y lo que sale para afuera, lo que hay afuera, la evidencia que hay afuera. Por lo tanto, el análisis crítico del discurso va a ir a explorar esos modelos mentales. Dudas, preguntas, comentarios, hasta acá. Profe, yo tengo una duda ¿Sí? respecto a social, que cuando usted dijo que, por ejemplo, daba el ejemplo de que no, ¿por qué no mostraban fotos del tiburón, no sé, en brazo o algo así? Eso sería otro guión social. Se refiere a que en el primer guión social sería solo la noticia, que sería el contar lo que pasó, y entrar a lo otro sería como entrar a otro texto, algo así. No, el guión social es la manera en que tú interactúas con la información. La manera en que tú interactúas con la información. Ese es el guión social. El modelo mental es la forma en que tú estructuras la información. Al recibir tú la noticia, a ver si entiendo lo que me estás preguntando. Tú al recibir la noticia, tú lo procesas y generas una modelación de esa noticia con el modelo mental que tú tienes sobre las representaciones de esos hechos. Esas representaciones tú las obtuviste a través de tu experiencia vital, ya sea porque viviste o porque vicariamente la obtuviste de otras personas. Eso va a ocurrir siempre. Los seres humanos trabajamos así, nuestra mente funciona así. Pero cuando nos enfrentamos a la posibilidad de interactuar con esa información, es decir, por ejemplo, opinar sobre eso, sobre ese hecho, ahí aparece el guión social, como el marco de trabajo en el que tú vas a desenvolverte. Es un poco lo que ocurre cuando los guiones sociales son como patrones de comportamiento. Mira, velo de otra forma. El guión social es lo que te permite a ti todos los días levantarte, tomar desayuno, vestirte, encender el computador, o sea, como esa normalidad que tú tienes y que no cuestionas, es un guión, es un marco de acción. Entonces, si ves la noticia, aparece una noticia sobre algo y la manera en que tú vas a interactuar con esa noticia y que vas a producir discursos sobre aquella noticia va a estar siempre como guionizada, entre comillas. O sea, va a haber como un marco de acción que te va a dar pautas para decir cosas o no sobre algo. No sé si me explico bien. Como que esa es la diferencia. O sea, el guión te permite usar las palabras, usar la información para producir discursos. El modelo mental es lo que es previo. El modelo mental te mapea, te estructura, te arma todo el molde previo para que tú puedas decir cosas. Es por eso que cuando se dice, mira, fíjate en esto, es por eso que hay gente que dice, mejor no discutamos ni de religión, ni de fútbol, ni de política. ¿Por qué? Porque lo que de fondo hay es que los modelos mentales sobre aquellos elementos están tan fijados que va a ser muy difícil que tú me vengas a convencer de que me guste la Universidad de Chile y no Colo-Colo. No me digáis eso, a mí me gusta Colo-Colo. Dime lo que quieras sobre Colo-Colo, pero me gusta Colo-Colo. En el fondo es como, tengo ya tan asentado el modelo mental, o sea, las representaciones sobre esos hechos particulares. O sea, tuve experiencias de niño donde disfruté tanto viendo Colo-Colo ganar y sentir que era el mejor equipo del mundo, aunque no lo sea, el segundo, pero puede ser que esa experiencia vicaria de ver ese partido de fútbol, me generó tanto que mi modelo mental, la representación que estructuré sobre el fútbol chileno, sobre bla, 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 me parece que eso es. Entonces, por eso no me vengas a discutir sobre... No sé si me explico ahora con ese ejemplo. Un poquito mejor. ¿Sí, Paula? Bueno, a ver, mira, Daniel quiere preguntar algo. Veamos que de repente por ahí podemos seguir conversándolo. ¿Daniel? Sí, es que era más un comentario así como para entender esto, de como sería este análisis sería, o esta línea de análisis sería como la justificación, o por dónde habría que justificar, como cuando la RAE opinó sobre como lenguaje inclusivo. Es como tomar en cuenta la parada prescriptiva
y como esa como experiencia de estar como frente al lenguaje de una manera perspectiva no tenía como la- un espacio común con la realidad como experiencial del habla de Mm, los hablantes. claro. Y por eso, en particular, siempre ocurre el fenómeno que a los jóvenes o las personas de espíritu joven que son más impacientes, que quieren que las cosas funcionen más rápido, les cuesta mucho entender a los más viejos, entre comillas, que puede ser viejo no solo de edad, sino cronológicamente, bueno, o sea, cronológicamente, etariamente, pero también eh, puede ser que una persona sea vieja y tenga 15 años, no sé, por decir una forma. Lo que pasa es que uno quiere acelerar procesos de cambio, por ejemplo, o acelerar discusiones que uno considera que ya deberían ser obsoletas, que no deberíamos estar discutiendo, por ejemplo, por decir, el tema del racismo. ¿Por qué seguimos discutiendo el racismo? Si hace décadas atrás, décadas, o sea, ni siquiera cientos de años, pero décadas, que se ha demostrado científicamente, biológicamente, que los seres humanos somos todos iguales, no tenemos, o sea, que nuestras diferencias son porcentualmente, cromosómicamente con los otros primates, pero no el Homo sapiens, sí, es el Homo sapiens, ya. Pero eso, pero ¿por qué diablos todavía no ocurre eso? O con el lenguaje inclusivo. Bueno, por esto, porque los seres humanos estamos anclados en modelos mentales, que es muy difícil transitar de un lado a otro, porque tenemos una construcción, una representación de la realidad. O sea, vivimos en mundos posibles donde, vuelvo al asunto del machismo, si una persona se crió en un ecosistema donde efectivamente el machismo es una regla y que se manifiesta, no porque alguien diga, oye, el hombre siempre tiene toda la razón y no hay que molestarlo, y la mujer es la que tiene que trabajar, hacer todas las cosas en la casa. No, eso no se dice así. Se expresa a través de una serie de representaciones sociales que están alrededor de comportamientos, guiones sociales. Entonces, por eso es tan difícil extraer, cuestionar eso. Es como que a ti te dijeran, oye, en realidad, no sé, la universidad no te va a dar ningún futuro. Estás frito. ¿Qué estás diciendo? La universidad vaya a perder, perdiendo el tiempo, debería ser otra cosa. Y uno dice, te violenta eso, porque tú dices, no, pues yo creo en la universidad, yo creo en la vida académica porque yo creo, y tú empiezas a declarar tus principios. ¿Fíjate? Entonces, eso, declaración de principios, es a partir de una construcción modélica de la vida. O sea, nos enseñaron, o sea, estamos acá todos presentes porque compartimos un modelo mental en que las representaciones sociales de cómo, cómo ser una persona íntegra, con apertura de miras, con significación y con aporte a nuestra vida y a la vida de los demás, tiene que ver con el paso por la universidad. Entonces, eso es un precepto que está instalado en nuestro modelo mental. Entonces, por eso es muy difícil hacer que las instituciones como la RAE cambien de un día para otro. Yo trabajé para RAE cuando salí de la universidad, estuve trabajando en la Academia Chilena de la Lengua, la versión chilensis de la academia. Hay academias en todas partes del mundo. Entonces, la Academia de la Lengua, yo trabajé en un proyecto del diccionario chileno, de chilenismo. De hecho, los primeros chilenismos que aparecieron estoy hablando del 2000, la versión del 2002, 2002, 2003, por ahí. La versión, cuando aparecieron esos primeros chilenismos, los chilenismos que aparecieron en la RAE fueron aportados por el equipo en el que yo estaba. O sea, yo me siento súper orgulloso de eso. Éramos cuatro estudiantes de posgrado, de dos de la Católica y dos de la Chile, y estábamos trabajando en este equipo y aportamos un montón de chilenismo. Bueno, a nosotros, a nosotros nos costó, digamos, el proyecto finalmente, porque nosotros quisimos acelerar muchas cosas en ese proceso y finalmente nos cortaron. O sea, yo salí de ese proyecto porque éramos demasiado subversivos, entre comillas, porque queríamos transformar, o sea, queríamos darle una mirada, queríamos meter chilenismo y queríamos meter ciertas cosas como, porque sentíamos la urgencia del cambio en ese momento. Imagínense, estamos hablando ya casi 18 años atrás, ¿no? Casi 20 años. Entonces, es así. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Que esta parte es súper importante porque entender estos tres principios voy a volverme incluso a la lámina. Entender esos tres elementos, estos tres principios resumidos en esas tres líneas, es bien importante para que ustedes puedan abrirse al análisis crítico del discurso,
que si ustedes quieren trabajar en esta área, toda la bibliografía que hay, yo les dejé un montón de documentos en la bibliografía, como para que puedan explorar y ver qué les interesa de ahí. Pero entendiendo esto, ya estamos al otro lado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, avanzamos entonces. El discurso y el racismo. Van Dyck esto está instalado, igual ustedes lo pueden aplicar igualmente a la discusión actual del lenguaje inclusivo. Aplica tal cual como marco, como modelo de trabajo. ¿Ya? Lo que pasa es que yo lo voy a plantear desde el racismo porque es la información que ustedes van a obtener mucho más desarrollada, mucho más, hay mucha más bibliografía al respecto en este momento que les va a permitir tener un plano de trabajo para poder revisar otras cosas. Según lo que dice Van Dyck, las investigaciones, es que el racismo tiene que ver básicamente con el nosotros versus el ellos, ¿ya? El norte versus el sur, el centro versus la periferia, o sea, el hecho, por ejemplo, Santiago versus las regiones, bueno, digamos, eso no es racismo, pero lo que quiero decir, los parámetros sobre los cuales siempre se articula la diferencia del nosotros versus el ellos, ¿ya? Cuando ustedes van, no sé si, no he podido saber mucho más de ustedes, si alguno de ustedes es de región y está acá en Santiago, me imagino que más de alguno debe ser de alguna región cercana o distante. Cuando uno va a Punta Arenas se produce un fenómeno muy extraño, porque uno se da cuenta que es un santiaguino que no entiende nada de cómo funciona Punta Arenas, se encuentra con otro mundo. O si uno va a la región de los lagos, o va a Antofagasta y la gente le da lata estar sentada mirando las noticias, qué es lo que está pasando en la costanera, la noticia de las 8 de la mañana. Yo he estado muchas veces, he viajado harto haciendo talleres y cosas por mi consultora, y he estado tomando desayuno a las 7:15 de la mañana en un hotel o algo así, veo las noticias y veo que la gente está en Puerto Montt y la gente está viendo lo que está pasando en la rotonda Pérez Sujovich en Vitacura. O sea, como, ¿qué es esto? O sea, entonces, esos son los problemas que todavía acarreamos en Chile con esta cosa del centro, periferia, norte-sur. Bueno, el racismo o cualquier cosa que tenga que ver con la negación de los otros en política funciona todo el tiempo. O sea, esto se aplica perfectamente a un análisis político. Las negaciones aparentes, ¿ya? No todos los negros son criminales, pero no todos los... pónganle lo que quieran, ¿ya? No todo esto es, pero concesiones aparentes. No somos racistas, somos tolerantes, damos oportunidades a todos, ¿ya? Eso es muy de discurso de cartón de política. La autopresentación positiva, ¿ya? Un relato con estructura, ¿ya? No hay resolución de relato, solo encontramos una complicación negativa, ¿ya? O sea, yo me presento positivamente y voy complejizando o negativizando todo el resto que va a mi alrededor. O sea, yo voy quedando como una especie de héroe dentro de todo esto que va quedando extremadamente afuera, ¿ya? Recuerden que cuando empezamos el curso con Steve Jobs, el análisis de Steve Jobs, se veía que dentro del uso que hacía del viaje del héroe, ¿se acuerdan? Del uso que hacía el viaje del héroe, él iba autopresentándose positivamente, generando que sus productos fueran protagonistas y todos los otros productos de la competencia fueran antagonistas. O sea, generaba una complicación negativa en todos los otros. ¿Se dan cuenta que todo esto es un manejo discursivo? Nadie sabe efectivamente si las personas, los productos, las situaciones son intrínsecamente positivas o negativas. Todo tiene que ver dependiendo de quién está expresando esto para generar a su antojo un discurso, ¿ya? Aquí se habla mucho de las pseudoconclusiones, ¿ya? Ellos son los que no desean adaptarse, porque ellos son los flojos, porque ellos no quieren trabajar en lo que uno les ofrece. Son pobres porque son flojos. Es una de las máximas de la derecha chilena a lo largo de las décadas. Décadas. O sea, esa frase la venimos escuchando antes que yo naciera, o sea, de los años 50, 60, 70, hasta el día de hoy, ¿ya? La prensa es uno de los vehículos, prensa hoy día online, escrita,
web, lo que sea, es lo que está haciendo, generando esto. Y lo hace, y es una de las grandes críticas de Van Dijk, y hasta el día de hoy, por supuesto, todos los estudiosos del análisis crítico, es que son los medios los que reproducen la voz de la élite, y la reproducen por varias razones y de diversas formas. ¿Ya? Sigue siendo, por eso es bien interesante que me gusta mucho estudiar el análisis crítico del discurso, porque está muy a la mano. Uno dice, pero ¿dónde saco? Voy a estudiar el último discurso de Piñera, oh, qué lata estudiar de nuevo a Piñera. No, no estudiemos a Piñera, si ya sabemos, le sacamos el rollo. O no estudiemos a los mismos de siempre. O sea, basta con escuchar otras declaraciones de personajes que pueden ser un poquito más anónimos, o de instituciones un poquito más anónimas, y darnos cuenta que va a existir una voz que articula ciertas propiedades positivas y que generaliza y que plantea una polarización negativa de otras cosas. ¿Ya? Fíjense en eso, o sea, el discurso, por ejemplo, a ver, ¿a qué empresa se le criticó harto el último tiempo? O lo que pasó con las eléctricas, que subieron, ¿te acuerdas que subieron el precio de la luz, de la electricidad en estos últimos meses? Y hubo toda una explicación de que en realidad la culpa era de los usuarios, de los clientes, porque bla, 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 y de acuerdo al reajuste de allá. Entonces, hay una polarización negativa de los afectados para poder poner en una posición positiva a quien es la voz victimizada de los hechos que se han acontecido. ¿Bien? Es toda una construcción discursiva. Bien. Ahí están los tres elementos clásicos de la polarización negativa. El grupo de allá representa una amenaza, o las ideas de allá, o los hechos que están allá son amenaza. Se desvía, esto desvía de lo que estamos nosotros conversando. Esto no hay que conversarlo porque es una desviación de lo importante. Eso es diferente a lo que estamos viendo acá. Es diferente, no es igual, es diferente. Esos hechos, esas situaciones, esas personas son diferentes a lo que estamos nosotros viendo acá. Este es lo que estamos viendo. Entonces, son mecanismos para polarizar los temas complejos y dejarlos fuera de la conversación. Por eso, por ejemplo, los políticos manejan esto perfecto. Entonces, por eso los políticos no avanzan nunca, porque ellos producen sus discusiones a partir de estos mecanismos y no quieren trabajar los elementos desde el punto de vista técnico, porque trabajar desde el punto de vista técnico es lo más aburrido y fome para ellos. A ellos lo que les gusta es la sensación de poder. El poder, ¿cómo se realiza? A través de la propagación de ideas que tengan que ver con una conveniencia, y que todo lo que no me conviene o no le conviene a los grupos de interés con los que estoy relacionado, lo relativizo y lo polarizo y lo dejo a un lado. Entonces, como cada uno, imagínense, cada uno hace estos mecanismos, si nosotros nos pusiéramos a conversar de esta manera y armamos un panel, y aplicamos estos mecanismos, vamos a estar toda la tarde. Entonces, por eso tenemos sesiones en el Congreso que son de 8 horas. ¿Por qué son 8 horas? Porque todos están actuando de esta misma manera. Nadie quiere escuchar al otro. Entonces, cuando ellos dicen que nos escuchan y que son nuestros representantes, perdónenme la expresión, pero es bullshit. O sea, no está funcionando. Yo no digo que sean todos, pero basta con que ustedes empiecen a escuchar a cada uno de ellos y van a dar cuenta quiénes son los que están tratando de argumentar de una manera de no polarizando negativamente, sino que tratando de buscar un camino de argumentación que permita entregar luces para seguir avanzando. Esos son los mínimos, los mínimos. Los demás tratan de polarizar. Hay varios ejemplos insignes de gente que ha polarizado negativamente y están ahí apernadísimos. Bien, la última idea sobre esto como introducción al tema. Ya se nos va a acabar la clase. Los asuntos poco relevantes desde la perspectiva de nosotros. O sea, yo como agente polarizador negativamente y que quiero solo ver mis intereses, obviamente voy a darle muy poca, o sea, no voy a prestarle interés nunca al concepto de la discriminación, al concepto del racismo, al concepto de la diversidad. No voy a hablar de leyes restrictivas de inmigración, no voy a hablar de ciertos tipos de violaciones a derechos o derechos humanos, por ejemplo. No voy a hablar que no le estamos dando hospitalidad a la gente que está llegando a Chile, por ejemplo. Esa es una manera en que la gente que habla
instalados desde el poder, tiene muy claro que son los temas que no van a tocar. Por otro lado, los alcances de la investigación en esta área buscan estos temas. Por ejemplo, establecer cómo en el discurso se da esta relación de minorías versus mayorías. ¿Cuál es la razón del poder? ¿Cómo se está dando esta polarización negativa? ¿Cuál es ese status quo que no se quiere mover? Que no queremos que lo toque nadie, ¿ya? No queremos moverlo. No queremos sacar el 10%. No queremos rechazo a prueba. No queremos cambiar los 30 pesos. Y así, para atrás. ¿Cuál es la reproducción del mensaje de base que se autorreproduce, que sigue avanzando? Y que hay mecanismos para seguir haciéndolo. Bueno, y una conclusión para terminar esta segunda parte. Algo que las investigaciones han evidenciado es que el racismo cultural del vulgo es claro. Vulgo se le llama así como de una manera genérica. O sea, el racismo cultural que nosotros hemos entendido como tal, nosotros como masa ciudadana, pueblo, ¿ya? Se manifiesta de manera concreta, o sea, se entiende, sabemos a lo que se refiere cuando hablamos de racismo. Uno le pregunta en la calle a una persona qué es el racismo y dice, bla, 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 lo dice inmediatamente, lo declara y aparece. Pero cuando el racismo se pregunta en las élites, se le pregunta a las élites, se le consulta, se empieza a indagar, ahí aparece de manera indirecta, aparece de manera sutil. Ahí el racismo incluso es negado. Y es por eso que viene la necesidad de destaparlo, de revelarlo, de mostrarlo. Entonces, apliquen esto no solamente al racismo, como les comentaba, aplíquenlo a un montón de temas que pueden ser temas controversiales, temas potentes, temas... Por ejemplo, ustedes no sé si se acuerdan, hace un año atrás, que no sé si es diputada en este momento, esta niña, la Ena von Baer, ¿se acuerdan de ella? Cuando dijo su célebre frase que va a quedar en los anales de la historia, cuando dijo que la mujer presta el cuerpo. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue hace como 5 años atrás. Esa frase célebre, fijan, fue como a ella se le escapó. Entonces ella fue directa al decir que creía fervientemente en el machismo, por ejemplo. O sea, sentía que la mujer estaba hecha para prestar el cuerpo. O sea, era una instancia que la mujer tenía que ser un medio, un instrumento para que apareciese, que generar otros seres humanos, como de reproducción. Lo que si uno lo mira desde un punto de vista, dice, a ver, bueno, hay varias maneras de mirarlo eso, ya. Pero les tiro ese ejemplo, que es un ejemplo antiguo, de otros, creo que 5 años atrás. Bueno, así aparece entonces. La elite genera, de repente tiene una falla en la Matrix, y nos tira datos, nos tira elementos para poder enjuiciar, para poder declarar, para poder ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Eso es. Acá miren, les voy a mostrar para terminar a Teun van Dijk en un pedacito de una conferencia que da sentado en una sala, hablando sobre este tema. ¿Ya? ¿Cómo se aborda, cómo se configura esa posición crítica a la hora de, por ejemplo, abordar el discurso? Porque nosotros es verdad que como analistas podemos hacer un análisis simplemente discursivo sin esa posición crítica. Entonces, a la hora de abordar, a la hora de tomar partido, a la hora de precisamente de configurar una base ética para llevar a cabo esos estudios del discurso, ¿cómo se hace o cómo, desde tu punto de vista, cómo aparece eso en la investigación? Mira, yo creo que la dimensión ética o la base ética más filosófica de los análisis críticos del discurso es todavía una tarea que tenemos que hacer. Porque si tú miras la mayoría de los trabajos en análisis crítico y discurso, sobre eso no hay mucha reflexión. ¿Cuál es la dimensión exactamente crítica de nuestros trabajos? Estamos hablando básicamente sobre poder y abuso de poder, formas de dominación, como sexismo, racismo que acabo de mencionar. Entonces la pregunta básica es, ¿por qué eso es malo? Porque racismo es malo. Es trivial la pregunta, pero también hay que plantearse.
Entonces, obviamente necesito un tipo de ética como base para definir precisamente los objetivos de análisis crítico del discurso. Lo intento un poco en mi librito Discurso y Poder, pero muy primitivamente. Necesitamos una ética mucho más sofisticada para formular esas cosas, por ejemplo, en términos de derechos humanos, en violaciones de derechos humanos. Y eso obviamente no solamente en el análisis discurso, sino también en todas las ciencias, sociología, biología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo definir dentro de los estudios de discurso esa idea de violaciones de derechos? Porque un discurso racista es una violación de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Yo olvidé, por desgracia, el periódico de ayer, que yo quería traer aquí para mostrar un titular. Tal vez lo tengo, supongo. Esto es muy interesante porque es verdad que ese piloto encendido... El periódico. No, pero estoy hablando en serio. Mira, ayer, la marea migratoria vuelve a subir. Hablando de metáfora, bueno, aquí tenemos una metáfora masiva. Entonces vamos a decir, eso es un titular racista, y si es un titular racista es una violación de derechos humanos, por ejemplo, los inmigrantes, de esos inmigrantes que quieren entrar, y cómo construir dentro del análisis y discurso ese tipo de análisis sistemático, por ejemplo, ese tipo de metáforas en relaciones, por ejemplo, violación, porque los periodistas y las periodistas saben, porque la mayoría fueron a escuelas de comunicación y sabíamos ya desde mucho tiempo que ese tipo de metáforas son un problema bastante, porque ese problema es, yo voy a relacionar otra vez estas dimensiones. Tenemos aquí una estructura de discurso, un titular, que también análisis de las noticias, etcétera, pero no solamente un titular, sino también una metáfora. Entonces, desde Lakoff, Johnson, miles de personas más saben mucho sobre metáforas. Y también sabemos que las metáforas tienen una base sociocognitiva, son embodied. ¿Y por qué entonces marea, avalanches, olas? Porque inmigrantes no llegan al avión, llegan al país en olas, como ustedes saben. Entonces, llegan a esa metáfora porque esa metáfora tiene un sentido. Bueno, una metáfora no es inocente, como ya sabemos de la película El Postino, ¿no? Donde ya lo dijeron que son peligrosas. Entonces, porque la metáfora no solamente es una estructura lingüística, sino también una estructura cognitiva, una manera de pensar como Lakoff y otros nos muestran. Y a mí... Bueno, quería mostrarles un pedacito de cómo habla, cómo se nos presenta Theon Van Dijk. Se fijan, él ocupa toda la terminología de lo que hemos conversado hoy día. De hecho, él habla ahí de la metáfora, de la marea migratoria, y nos demuestra cómo es una estructura cognitiva, finalmente. Es un modelo mental, una representación hecha, estructurada ya. Entonces, ¿por qué se habla de la marea, de la migración como mareas? Y parece normal. Es una cuestión interesante de analizar y de revisar, por ejemplo, a partir de un titular de prensa, que es lo que hace, y mucho hizo Van Dijk al respecto. ¿Alguna pregunta final, chiquillos, chiquillas? No, todo ¿No? claro. Bien, qué bueno. Qué bueno. Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase de hoy, que les haya servido, hayan podido entrar un poco más en la dimensión del análisis del discurso. En la próxima clase terminaremos de ver algunos puntos y ya revisaremos parte de lo que son vuestros trabajos, o sea, sus primeras ideas, aproximaciones. O sea, esperemos ya que ustedes ya tengan un tema y tengan más o menos claro lo que van a realizar. En todo caso, lo vamos a discutir en la clase, revisar. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Chao, profe. Chao, profe.